Aquí otra vez, ahora con la tercera lectura de la tesis de maestría para recibir el título de maestría en pedagogía. Buenas. Entonces, vamos a ver. Abrimos cámara, abrimos documentos y voy a, una vez que abra, compartir pantalla. Aquí está. Aquí está. Ahora sí, vamos a... También ahí pueden ver el amor del espíritu. Después será otra lectura en otro momento. Y vamos a engrandecer más el texto para que sea más fácil para leer. Uy, bueno, no sé si exageré, pero bueno. Ahora sí cierro pantalla. Y falta la cita de James Hillman. La continuación del otro. Dice, en cualquier sistema, sea una corporación, una familia o los convenios internos de la psique humana, un no vigoroso puede servir al bien del todo y aumentar su poder aún más que un complaciente sí. James Hillman. Observé desde febrero a mayo de 2013 cómo se comportaban entre sí los niños y con los adultos que interactuaban con ellos en la casa. A partir de esas observaciones, presentaré una propuesta para trabajar con los padres de familia de los niños que aún cursan la primaria y sugerencias para las personas que laboran con los niños, es decir, la comunidad cristiana integrada por los hermanos, las hermanas y los voluntarios permanentes, y para las maestras de la escuela primaria de la Casa Hogar La Salle. La organización de este escrito se señala a continuación. El índice que incluye a todo el documento anterior a este apartado. La introducción en la que expuse la historia de la Casa Hogar y cómo es que llegué allí. La justificación donde expondré las razones del por qué es importante el tema, cómo paso a paso en aproximaciones es que fui aterrizando a la propuesta aquí presentada como elección, como opción de titulación. 4. El marco teórico conceptual. Explicaré los conceptos fundamentales, las teorías empleadas, los temas y autores manejados en la propuesta. 5. La propuesta consiste de un manual cuaderno de trabajo con sus propios anexos para los padres de familia de la Escuela Primaria La Salle, Asociación Civil en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. 5. Las conclusiones donde señalaré lo más resaltante de mi proyecto de tesis, si obtuve o no resultados y cuáles fueron en caso de que los hubiera. 6. Las sugerencias donde abarcaré propuestas para los niños, los voluntarios permanentes que están con los niños y para las maestras de la primaria de la escuela La Salle. 7. La bibliografía que incluirá todas las referencias, páginas web y libros consultados para efectos de la elaboración de esta tesis. Seguimos. Hoja en blanco. El mundo está lleno de cosas mágicas, esperando pacientemente que tus sentidos se vuelvan más agudos. W. Yeats, poeta inglés. El mundo está lleno de cosas mágicas, esperando pacientemente que tus sentidos se vuelvan más agudos. Justificación. El que esté libre de pecado. Juan, versículo 8, 1 a 7.
La mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O, en otras palabras, el que se atreva a decir que no se ha equivocado nunca al educar a sus hijos es un mentiroso. O es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. La cita la saco de una página de internet. El dolor hace que piense el hombre, el pensar hace sabio al hombre y la sabiduría hace tolerable la vida. Esto lo dice el tío Martin en el programa estadounidense Mi Marciano Favorito, My Favorite Martian. El dolor hace que piense el hombre, el pensar hace sabio al hombre y la sabiduría hace tolerable la vida. Es importante la realización de este estudio, pues surge la necesidad de apoyar a los niños de la casa hogar de los pequeños San José, adicional a lo proporcionado por los hermanos, hermanas y voluntarios permanentes, pues bastante hacen ellos al cubrir sus necesidades primordiales a través de una formación doméstica, académica, cultural, religiosa, capacitación tecnológica y lúdica. También está la necesidad de apoyar a los directamente responsables de su formación y crianza, es decir, a los padres de familia y al personal que labora con los niños. Las aportaciones proporcionadas por este proyecto son la posibilidad de una mirada distinta en cuanto a la manera de relacionarse entre las personas que viven y laboran en la casa hogar y las que utilizan sus servicios, los padres de familia y sus hijos. Los inmediatamente beneficiados serán los niños y por ende su medio ambiente familiar. El producto final de este trabajo es una serie de sugerencias con algunos anexos y un manual cuaderno de trabajo para capacitar a los padres de familia en cómo educar y dar órdenes a sus hijos que tienen en la casa hogar y que estudian en la primaria escuela La Salle. El psicoanálisis tiene que salir de la consulta y a analizar todo tipo de cosas. Tiene que ver que los edificios son anoréxicos. Tienes que ver que el lenguaje es esquizofrénico, que la normalidad es maníaca y que la medicina y los negocios son paranoicos. James Hillman. Observé desde febrero a mayo 2013 cómo se comportaban entre sí los niños con los demás niños y los niños con los adultos que interactúan con ellos en la casa hogar. Ahí está la cita aquí en inglés del tío Martin. Pain makes man think, thinking makes man wise, and wisdom makes life endurable. Uncle Martin. In My Favorite Martian. Y el otro documento, información de casa hogar, elaborado por el hermano Manuel Ramón Camus Borges, director, 21 de agosto de 2012. Después de septiembre a noviembre del mismo año, tuve la oportunidad de tener varias sesiones con Víctor Ramón, de 7 años, en la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, México. Regresé a la casa hogar de los pequeños San José y estuve ahí desde el 25 de marzo hasta el 9 de mayo del 2014.
A partir de mis observaciones, presentaré una propuesta para trabajarse con los padres de familia de los niños de la casa hogar que estudian primaria en la escuela La Salle, ubicada en La Aurora, a 20 minutos del centro de Saltillo, Coahuila, México. Seguramente no estoy descubriendo el hilo negro y sin embargo parece ser necesaria una nueva manera, una nueva marca de un mismo producto. Parece ser necesaria una nueva marca de un mismo producto. ¿Acaso no existe nuestra Constitución? Preguntas, preguntas y más preguntas. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Albert Einstein. Pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y la puerta se abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, a quien llama, se le abre la puerta. Mateo, versículo 7, 7, 8. Dicho de otra manera, pregunta y tal vez recibirás respuesta. Vuelve a preguntar y tal vez entenderás. Pregunta hasta el cansancio y permite que lleguen las respuestas, porque quien pregunta sin condicionar el resultado, tarde o temprano, antes o después, recibe respuestas. Ese pensamiento fue síntesis escrito por mí. Por ser usted tan joven, estimado señor, y por hallarse tan lejos aún de todo comienzo, yo quería rogarle, como mejor sepa hacerlo, que tenga paciencia frente a todo cuanto en su corazón no esté todavía resuelto, y procure encariñarse con las preguntas mismas, como si fuesen habitaciones cerradas o libros escritos en un idioma muy extraño. No busque de momento las respuestas que necesita. No le pueden ser dadas porque usted no sabría vivirlas aún y se trata precisamente de vivirlo todo. Viva usted ahora sus preguntas, tal vez sin advertirlo siquiera, llegue así a internarse poco a poco en la respuesta anhelada y en algún día lejano se encuentre con que ya la está viviendo también. Es decir, si uno vive las preguntas, tal vez en un lejano día, poco a poco, sin advertirlo, se llegue a percibir las respuestas. Esto tomado del libro Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. También lo saqué de Google. Preguntas. ¿Existe la necesidad o necesidades de hacer la investigación y de ahí elaborar una propuesta metodológica? ¿Se cumple con expectativas de orden social, educativas, científicas? ¿Cómo es que mejor puedo apoyar a los niños de la casa hogar? ¿Qué abordaje pedagógico, psicológico es el más adecuado para ellos? ¿Cómo es que mejor puedo apoyar al personal de la casa hogar? ¿Quién es el personal? ¿Cuántas y qué responsabilidades tienen los que laboran en la casa hogar? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Existe un abordaje pedagógico, psicológico para ellos? ¿Tendría caso diseñar algo para el personal de mantenimiento y cocina? ¿Es posible proponer algo para los padres de familia? ¿Quién es más importante o cuál es el orden de importancia? Los padres de familia, el personal que labora con los niños, me refiero a los hermanos y hermanas, los niños, el voluntariado interno permanente, su permanencia es del ciclo escolar o el voluntario externo, la escuela primaria y sus maestras. ¿Dónde queda el patronato? ¿Cuál es su función? ¿Dónde queda el personal administrativo? ¿Cuál es su función? ¿Dónde queda la diócesis de Saltillo? ¿Cuál es su función? Y los jefes superiores de los hermanos y hermanas, ahí, ¿cuál es su papel? ¿Habrá posibilidad de sugerirle algo a las maestras de la escuela primaria? ¿Cuál es la historia de lo llevado a cabo
por los directores anteriores. Si existe un Día del Niño donde se incluyen a las niñas y se celebra el Día Internacional de la Mujer donde no se incluyen a los hombres, ¿por qué no existe un Día Internacional del Hombre? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿quién inició la violencia en primera instancia? ¿El hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre? ¿De quién, cómo y dónde se aprende a ser violento? ¿Cómo se sienten los niños en ese espacio tan grande? Se habla de la violencia del hombre en contra de la mujer, sin embargo, no se habla de la violencia de la madre en contra de sus hijos. Vuelvo a preguntar, ¿de dónde surge la violencia? ¿Se les estará enseñando a solo reprimir su comportamiento agresivo? La obediencia que muestran los niños cuando se les llama la atención, ¿es por convencimiento o por miedo a la autoridad? ¿Por qué los niños están prontos a responder con agresividad? ¿Será que el contacto agresivo o violento entre niños es una manera de poder tocarse sin que se les diga que son maricas? Y por ese motivo no se pueda erradicar. ¿Quiénes son los violentos, los enojones? Los niños, los padres de familia, el personal que labora con los niños, los maestros, la sociedad saltillense, yo. ¿Por qué será que la máxima ofensa es que ofendan a la mamá de uno? ¿Por qué nos ofendemos tan fácilmente? ¿Cuáles son los criterios para suspender a un niño? Estarendo pretendiendo inventar el hilo negro. ¿Qué tanto es lo que podré lograr? ¿Qué es lo obvio que no estoy viendo? ¿Será que la crítica hacia quienes utilizan los servicios de la casa hogar afecta el comportamiento de los niños que ahí viven de domingo a viernes? ¿Podrá ser que el lugar físico imponga y promueva ciertos comportamientos en las personas que viven y trabajan ahí? ¿Aceptarán mis propuestas? ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Por qué los directores se quedan solo 6 años? ¿Valdría la pena que se quedaran más tiempo? ¿Menos? ¿Qué pasa con las instalaciones de la casa hogar? ¿De qué manera podrían mejorarse? ¿Necesitan mejorarse? ¿Qué necesitan los niños? ¿Por qué cuando no hay niños hay desperdicios de comida? ¿Qué sienten los niños cuando por algún motivo les sirven demasiado a la hora de comer y no se pueden levantar hasta que terminen? Observe que tienen diferentes maneras de enfrentar ese reto. 1. Colocar el plato con toda la comida al final de todos los de esa mesa. Para ello tienen que estar atentos a hacerlo cuando ninguno de los adultos los está viendo. 2. Irse a terminar de comer a la cocina y ahí pueden, después de unos minutos, levantarse, poner lo que sobra en el sartén de los desperdicios y continuar con sus actividades. 3. El que tiene más hambre se come lo que el otro no quiere. 4. Comérselo. 5. Vomitar. ¿Qué sentirá el que lo obliga a comerse todo cuando un niño se vomita? ¿Qué necesita el personal que vela por sus cuidados e intereses? ¿Cómo ve la sociedad saltillense a este tipo de organizaciones? ¿Qué lugar ocupa en la sociedad? ¿De dónde surge la necesidad de castigar como un método para corregir y educar? ¿Aceptarán mis sugerencias de utilizar otra forma de educar, guiar, enseñar a los niños que no sea castigando? El aislar como castigo es una manera utilizada por el personal para disciplinar. ¿Habrá otra que sea realmente efectiva? ¿Quién es realmente la víctima? ¿Los niños? ¿El personal que labora con los niños? ¿Las madres, los padres, el personal docente? ¿Quién es el perpetrador? ¿Existe en esta película los malos? Mi corazón me dice que el castigar no funciona. ¿Habrá otro método que dé resultados favorables a largo, corto y mediano plazo?
¿Qué tipo de inducción, entrenamiento les dan a los voluntarios sobre cómo tratar, cómo estar con los niños? Siguiendo la línea del pensamiento del señor Kevin Lynch, urbanista de mediados del siglo XX, el inmueble de la casa hogar es bueno para todos. ¿Cómo saber si se tiene el ambiente ideal? Esto lo tomo de Wikipedia, Kevin Lynch. Las preguntas que él se hace. ¿Es la ciudad buena para todos? ¿Cómo sabemos si hemos llegado al ambiente ideal? ¿Cómo puede ayudar la planeación para responder a estas preguntas? Volviendo a las preguntas, ¿qué sienten los niños al ser castigados? Porque en ocasiones hasta pareciera que provocan a los que están a su cargo para que los castiguen? ¿Qué sentirán los que los castigan? Los que están ahí cuidándolos, incluyéndome a mí, ¿será que sentimos que somos mejores que sus padres? ¿Podría ser que el personal cree y siente que los niños están mejor ahí en la casa hogar que en sus propios hogares? ¿No originará eso una especie de competencia en los corazones de los niños, y para demostrar que no están mejor ahí que en sus casas se portan mal? ¿Quién es el enemigo para ellos? ¿El amigo? ¿Quién los defiende de quién? ¿Qué sentirán los padres de familia al tener ahí a sus hijos? ¿Sentirán ser malos padres? ¿Se podrá involucrar a los niños a que cuiden las plantas, los árboles en la casa hogar? ¿Por qué no enseñar a los mayores a componer las bicicletas que usan allí? Los niños se darán cuenta, podrán apreciar y valorar lo que se hace por ellos, podrán sentir lo reconfortante que es entrar a un comedor limpio, a un dormitorio ordenado. ¿Serán capaces los adultos que están a cargo de los niños comprender y respetar de dónde vienen, su manera de ser, de enfrentar la vida? ¿Afecten algo que las personas responsables de cuidar y atender a los niños a su vez no tengan hijos? ¿Influirá en la poca paciencia, tolerancia que en ocasiones manifiestan? ¿Cuáles serán las ventajas y beneficios de que no tengan hijos? ¿Cuáles las desventajas? Pareciera que hubiera un nosotros contra ellos, un ellos en contra de nosotros. Nosotros sí sabemos cómo educar. Ellos necesitan ser disciplinados, educados. ¿Repercutirá en algo la diferencia de clases? Y ahí me refiero a clases sociales. ¿Cuál es la opinión de los hermanos acerca de los papás de los niños? ¿Cuál es la opinión de los padres de familia de los niños acerca de los hermanos? ¿Qué sienten los niños hacia las diferentes personas de la casa hogar, hacia sus padres? ¿Cómo será la comunidad educativa de los hermanos lasallistas, de las hermanas guadalupanas de La Salle, la comunidad de los voluntarios permanentes? ¿Cómo puede ser que niños inteligentes que poseen además evidentes facultades de adaptación y de comprensión hacia el mundo que los rodea no logren transferir estas capacidades al marco de la clase, casa hogar, diría yo? Página 12. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer cuando como docente uno se ve enfrentado con esa energía que se pierde o se cristaliza en bloqueos y en rechazo? Página 14. Hay que recurrir a profesionales de otras disciplinas que podrían, por ejemplo, aportar ayuda psicológica a estos niños. Página 14. Hay que abandonar toda ambición pedagógica en provecho de una ayuda educativa o social. Página 15. Hay que privilegiar ante todo el ambiente favorable, la buena relación, aunque debamos bajar la exigencia, o por el contrario, es necesario ante todo colmar, remediar, enriquecer
ir hacia nuevos procesos cognitivos, enseñar a aprender dentro de un marco reforzado con reglas imperativas para que estos niños se sientan seguros y muestren interés por una escolaridad, estancia en la casa hogar con sus reglas y exigencias que lo supera, página 15. ¿Cómo lograr que se adhieran a nuestros proyectos quienes no tienen la capacidad de identificarse con nuestro manejo del saber? ¿Cómo situarnos? ¿Cómo soportar a aquellos que se niegan a seguirnos, que son desconfiados, que nos perciben como aquellos que les impiden seguir encerrados en un círculo vicioso o como pesados y además no dudan en decírnoslo? Página 19. Y aquí tengo la cita que es 14. Las preguntas en cursivas se las tomo prestadas a Serge Beaumer, pedagogo francés, El niño y el miedo de aprender. Ahora una cita del señor Carl Rogers. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre y el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y emocionante. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y emocionante. Carl Rogers. La manera de comportarse los niños es un termómetro de cómo están las relaciones entre las personas que existen en su mundo. La propuesta en forma de manual cuaderno de trabajo para los padres de familia de los niños que viven de domingo a viernes durante el ciclo escolar en la casa hogar de los pequeños San José se desencadena por una serie de eventos fortuitos en mi vida. Aquí detengo la lectura porque creo que todavía falta suficiente y hay otras cosas que hay que seguir haciendo. Y ustedes también tienen que eh, seguir con sus actividades. Muchas gracias por este tiempo de compartir esta lectura. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.